Devocional, palabra y oración de Iglesia Cristiana Salvación, con el pastor Leonardo López. Todos los días a las 6:30 am compartimos la palabra de Dios para edificación de nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos, mis amigos, bienvenidos a este devocional, palabra y oración. Te invito a que lo compartas con tus amigos, conocidos, familiares a través de las redes sociales. Estamos en todos los canales de podcasts como Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. La palabra que tenemos para hoy está en Juan 9, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve, a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban viendo al ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Palabra de Dios en Juan 9, versículos 1 al 12. Jesús sana aquí a un ciego de nacimiento, un hombre que desde su nacimiento no podía ver. Sus discípulos tenían una pregunta teológica porque se creía que los males, las enfermedades, eran a causa de algún pecado o de alguna maldición generacional. Ellos preguntaron quién pecó, sus padres o este hombre, para haber nacido ciego. Jesús les respondió que no se trataba de ningún tipo de pecado o ningún tipo de maldición. Esto era manifiesto para que las obras de Dios fueran glorificadas en este hombre. Muchas veces podemos conocer a Dios de esta manera, a través de las pruebas, de las circunstancias, de las enfermedades. Muchas veces conocemos a Dios es por medio de la aflicción. Obviamente este hombre estaba en una situación difícil, llevaba mucho tiempo siendo ciego, ya era un hombre adulto, y Jesús pasó y reconoció la condición de este ciego. Él quiere no solamente sanarnos de nuestra ceguera física o de algún tipo de enfermedad que tengamos nosotros o algún familiar. Él quiere que nosotros tengamos la luz de Dios, que veamos a Dios, que glorifiquemos a Dios. Este hombre fue entonces sanado con un método poco usual. Se utilizó entonces saliva, un poco de barro y hizo allí entonces una mezcla que untó en cada uno de sus ojos. Y le dijo a este hombre que fuera al estanque de Siloé y allí se lavara. Él no podía ver, para él fue difícil entonces llegar al estanque de Siloé. Tal vez tuvo que tener ayuda de otras personas, pero él tuvo una fe constante, tuvo una fe creciente. Él creyó que Jesús lo podía sanar. Él pudo haberse quedado simplemente esperando el milagro y haberse quedado ahí quieto, mirando su condición, mirando que era ciego y que no le era posible caminar hasta Siloé. Tal vez ayudado con un bastón o con otras personas llegó hasta el estanque y se lavó y recobró la vista.
Muchas veces vamos a necesitar personas que nos lleven a Cristo, que nos lleven al milagro, que nos conduzcan por los caminos de la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario estar escuchando entonces personas de fe, estar llenando nuestras vidas de testimonios como el de este ciego para poder creer y caminar hacia la luz de Cristo. Es muy importante recordar, obviamente, la vista física, pero es mucho más importante tener vista espiritual. Muchos de nosotros, antes de conocer de Dios, antes de conocer de su palabra, éramos ciegos espirituales. También fue necesario un proceso en nuestras vidas para que recobráramos la vista espiritual. Muchos de estos judíos y muchos de los que estaban allí no tenían vista espiritual. Este hombre no solamente había recobrado su vista física, podía ver con sus ojos, sino que también había recobrado su vista espiritual. ¿Por qué? Porque actuó con fe, caminó con fe, buscó el milagro con fe. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. La fe sin actuar es nula. Vas a tener entonces que buscar de Dios cuando tienes una enfermedad, vas a tener que confiar en Él cuando tienes una enfermedad, vas a tener que creer en Él cuando tienes una enfermedad, vas a tener que caminar hacia tu milagro en muchas ocasiones. Todo esto es para qué? Para que Dios te glorifique en tu vida. Fue este hombre a lavarse en el estanque de Siloé y dice la palabra que se lavó y regresó bien. Este estanque de Siloé fue construido por Ezequías. Sus obreros abrieron un conducto subterráneo desde un manantial que estaba fuera del muro de la ciudad para que llevase agua al interior de la misma. Y esa agua que se tomaba del estanque Siloé era la que se utilizaba en el altar, en la fiesta de los tabernáculos, y era esa agua un ritual que se utilizaba en el tabernáculo precisamente para hacer una demostración de que el agua era un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces este hombre cuando caminó hacia Siloé, cuando fue enviado allí, de manera espiritual estaba recibiendo también una liberación por medio del Espíritu Santo, estaba siendo limpiado por el Espíritu Santo y había recobrado de esta manera la vista. Muchos se sorprendieron, muchos le dijeron a este ciego, si es usted, no es usted, siempre después de un milagro tu vida va a cambiar. Muchos no van a reconocer que eres el mismo después de que conoces a Jesús, después de que recibes un milagro de Dios. Tu vida, tu perspectiva de lo que es Dios, de lo que Dios hace en tu vida va a cambiar rotundamente. De tal manera que muchos te van a desconocer. Tú mismo vas a darte cuenta que has cambiado, que eres otra persona. Este hombre recibió su vista, fueron abiertos sus ojos y empezaron a preguntarle cómo había sucedido esto, qué fue lo que pasó. Muchas veces las personas, en medio de su incredulidad, quieren comprobaciones, quieren explicaciones de lo que ha hecho Dios en tu vida, quieren explicaciones de los milagros de Dios. Pero este hombre simplemente dijo, yo lo hice, yo actué en fe, yo recibí eh, una sanidad por medio de que Jesús me untó saliva con barro en los ojos y me dijo que caminara hacia Siloé, yo lo hice, fui, caminé y cuando me metí en el estanque y salí, recobré la vista. Muchas veces es necesario que nos levantemos, que caminemos en fe, que vayamos, que recibamos palabra de Dios, que recibamos el Espíritu Santo y de esta manera la gloria de Dios será manifiesto y manifiesta en cada una de las personas y en cada uno de nosotros. Amén. Vamos entonces a orar, Padre mío, bendito sea, Señor. Gracias porque tú nos has dado también la vista espiritual, Señor, que también estábamos ciegos, Señor. Gracias por ese milagro que hiciste con este ciego en el estanque de Siloé y también que lo hiciste con nosotros. Gracias, Señor, por ese milagro.
no veíamos nuestro pecado, no veíamos nuestra condición, no te veíamos a ti, Señor, y fue necesario que tú, Señor, obrases un milagro por medio del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros recobráramos la vista, Señor. Hoy te pido, Señor, por todos aquellos que en medio de la enfermedad, de la aflicción, necesitan conocerte, Señor. Por aquellos que aún en medio de la dificultad no pueden ver, Señor, para que la luz de Cristo les ilumine, para que la luz que vino en medio de la oscuridad sea esa luz resplandeciente que brilla, que ilumina todo en su vida, Señor. Hoy te pido, bendito Dios, tantos y tantos ciegos espirituales que hay, Señor, para que ellos recobren la vista, Señor, y para que puedan ver tus maravillas, tu gloria, y reconocerte como el Dios obrador de milagros y el que nos salva de nuestra ceguera espiritual y de nuestra condenación. Amén y amén. Te esperamos mañana en un nuevo devocional donde recibirás palabra y oración. Bendiciones.